Aceves Mejía, el hombre que convirtió el dolor en un grito mexicano. Pocos artistas en la historia de México pueden presumir una voz tan inconfundible, tan potente y tan llena de sentimiento como Miguel Aceves Mejía, el hombre de la sonrisa sincera, del traje de charro impecable y de aquel grito que estremecía hasta los huesos. Un intérprete que no solo cantaba rancheras, las vivía, las sentía y las hacía eternas. Su historia está llena de sacrificios, pasión y gloria. Desde sus humildes comienzos hasta su consagración como una de las voces más representativas de México, Aceves Mejía supo que su destino estaba marcado por la música, y aunque muchos lo recuerdan por su famoso falsete, detrás de esa voz se escondía un hombre que conoció la pobreza, la guerra, el amor y la soledad. Hoy vamos a recorrer su vida, la vida del hombre que le dio voz al alma ranchera de todo un país. Miguel Aceves Mejía nació el 13 de noviembre de 1915, en Ciudad Juárez, Chihuahua, una tierra de frontera, de desiertos, de sol y de coraje. Su infancia fue difícil. Creció en una familia humilde, donde las carencias eran parte del día a día. Desde pequeño, su refugio fue la música. Cantaba en las calles, en fiestas y en reuniones, buscando una moneda, pero sobre todo buscando un sueño. Nunca imaginó que aquel niño del norte, con una voz que apenas se escuchaba sobre el viento, llegaría a cantar frente a millones de personas y se convertiría en una figura inmortal. Antes de triunfar en la música, trabajó como obrero y como mecánico, porque la vida no se la puso fácil, pero en sus ratos libres, tomaba la guitarra y cantaba boleros. Sí, antes de ser el ícono del mariachi, Miguel Aceves Mejía fue bolerista, con una voz dulce, melódica y romántica. Hasta más tarde, cuando descubrió el poder de su falsete y la emoción del canto ranchero, que su destino cambió para siempre. En la década de 1940, la radio era el medio más poderoso de México, y Miguel empezó a hacerse notar en pequeños programas. Poco a poco, su voz comenzó a reconocerse entre los oyentes y su nombre empezó a sonar con fuerza. Grabó sus primeros discos con la disquera RCA Víctor y su talento se multiplicó en cada canción. Pero fue su dominio del falsete lo que lo hizo único. Mientras otros cantantes se quedaban en el tono firme, Aceves Mejía jugaba con la voz, la elevaba, la hacía llorar y temblar. Era un grito que dolía, pero también que sanaba. Así fue como el público lo bautizó con un nombre que jamás olvidaría, el rey del falsete. Su fama explotó con temas como La Malagueña, El Pastor, La Noche y Tú, Cuatro Caminos, y Yo tenía un chorro de voz. Canciones que aún hoy estremecen por la forma en que las interpretaba, con una mezcla de orgullo, tristeza y amor profundo por su tierra. Su voz no solo se escuchó en México. Miguel Aceves Mejía llevó la música mexicana a toda América Latina, conquistando países como Argentina, Chile, Cuba, Venezuela y España. Fue uno de los primeros artistas mexicanos que lograron fama internacional sin perder la esencia ranchera. En los años 50 y 60, Miguel Aceves Mejía dio el salto a la gran pantalla durante la llamada época de oro del cine mexicano. Participó en más de 60 películas, compartiendo escena con gigantes como Pedro Infante, Jorge Negrete, Luis Aguilar, Lola Beltrán y Lucha Villa. Entre sus filmes más recordados están Guitarras de Medianoche, El Jinete sin Cabeza, La Muerte de un Galerou y Tierra de Hombres. En cada una de ellas, su presencia imponía respeto, su porte de charro, su mirada firme y su sonrisa amable lo convirtieron en un ícono masculino de la época. Pero lo que lo diferenciaba de los demás era su humildad. Mientras muchos artistas se dejaban llevar por la fama, Aceves Mejía siempre mantenía los pies en la tierra. Era sencillo, amable y cercano al público. No necesitaba fingir. Cuando tomaba el micrófono, su autenticidad bastaba para llenar cualquier escenario. Una de las claves de su éxito fue su colaboración con los grandes compositores de la época. Miguel Aceves Mejía interpretó temas de José Alfredo Jiménez, Tomás Méndez, Cuco Sánchez, Rubén Fuentes y Manuel Esperón, entre muchos otros. Pero no solo los cantaba, los transformaba. Cada canción que tocaba su voz se convertía en una historia vivida. Su interpretación de La Malagueña, por ejemplo, es considerada una de las mejores de todos los tiempos. En ella, su falsete rompe la distancia entre el escenario y el alma del oyente. José Alfredo Jiménez, su gran amigo, decía que Miguel tenía una garganta bendecida por Dios. Y no era exageración. Pocos podían igualar la potencia, la emoción y el dominio que Aceves Mejía tenía en cada nota. Detrás del artista, había un hombre sensible, disciplinado y profundamente mexicano. Era devoto de su familia,
amante de su país y agradecido con su público. Pero también fue un hombre solitario. La fama, como en muchos casos, le trajo momentos de alegría y de tristeza. En entrevistas, confesó que la música fue su compañera más fiel, incluso en los momentos en que el amor o la salud le fallaban. Nunca dejó de trabajar. Durante más de 4 décadas, Miguel Aceves Mejía grabó más de 1000 canciones y más de 80 discos, convirtiéndose en uno de los cantantes más prolíficos del siglo XX. A lo largo de su carrera, recibió reconocimientos en todo el mundo, pero lo que más valoraba era el cariño del público mexicano. Ese aplauso sincero, ese «Viva México», que se escuchaba cada vez que su voz rompía el silencio. Con el paso del tiempo, Aceves Mejía se retiró de los escenarios, pero su voz jamás se apagó. Cada aniversario patrio, cada programa de música ranchera, cada mariachi que alzaba su trompeta seguía repitiendo su nombre. Murió el 6 de noviembre de 2006, a los 90 años de edad. México entero lo despidió con respeto, con lágrimas y con canciones. Su cuerpo fue velado en Bellas Artes, el mismo lugar donde solo los más grandes pueden descansar. En ese recinto, entre flores, guitarras y sombreros, se escucharon por última vez sus canciones. Y cuando su voz volvió a sonar con aquel falsete inconfundible, todo México se detuvo a escuchar. Miguel Aceves Mejía no se fue. Su voz quedó tatuada en el corazón del pueblo. En cada charro que canta, en cada mariachi que toca, su espíritu sigue vivo. Hoy, más de un siglo después de su nacimiento, Miguel Aceves Mejía sigue siendo una referencia obligada para todo aquel que se atreva a cantar música ranchera. Artistas de varias generaciones lo mencionan como inspiración, porque más allá de su técnica, lo que dejó fue un ejemplo de pasión, disciplina y amor por México. Su imagen de charro impecable, su voz llena de sentimiento y su manera de elevar el falsete como un grito de identidad lo convirtieron en un símbolo nacional. Fue el puente entre el México tradicional y el moderno. El hombre que, con una sola canción, podía hacer llorar, reír y sentir orgullo de ser artista. Miguel Aceves Mejía no solo fue un cantante, fue una bandera, una emoción, un pedazo de historia mexicana. Su voz sigue viva, porque hay gritos que no se apagan, hay voces que no mueren, y hay hombres que se vuelven eternos por lo que hacen sentir. Así que la próxima vez que escuches La Malagueña o El Pastor, no olvides cerrar los ojos y recordar al hombre que le dio alma a cada nota, al charro que hizo del falsete una oración mexicana, al ídolo que cantó con el corazón abierto para todo un pueblo, porque Miguel Aceves Mejía no solo fue el rey del falsete, fue, y seguirá siendo por siempre, el grito más puro del alma de México.